Seguimos con el credo. Estudiamos las características, estamos en la parte del credo de Nicea, de la iglesia. Creo en la iglesia que es una santa católica. Y hoy estamos en la parte de la iglesia apostólica. La semana pasada vimos la característica de la iglesia, que es católica. Hoy vemos la característica de la apostolicidad de la iglesia. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice San Pablo, hablando de la iglesia, edificada sobre cimiento de los apóstoles. Efesios 2, 20. Una de las cosas que dice San Pablo de la iglesia es edificada sobre cimiento ¿de quién? De los apóstoles. Se lo voy a repetir para que no se lo sepan. Efesios 2:20, de nuevo les repito, edificada sobre cimiento de los apóstoles. ¿Qué quiere decir cimiento? Base. Cuando uno hace una casa, ¿qué es lo primero que se pone? Los cimientos. Y después, parece una cosa tonta, pero para que vean lo que les voy a explicar. Y después de los cimientos, ¿qué se pone? La pared, las columnas, después el techo, el primer piso, ¿no? ¿Es posible poner los cimientos y después construir el piso 12? No. ¿Ustedes creen que alguien puede decir, pongo el cimiento y vamos a construir el piso 14? ¿Por qué no se puede construir el piso 14 después de los cimientos? Porque no hay una base. No hay base, se cae. ¿Qué es lo que hay entre los cimientos y el piso 14? Nada. ¿Por qué digo esto? Por las iglesias que han salido ayer y antier. Nuestra iglesia está cimentada ¿en quiénes? Los apóstoles. Y tenemos una sucesión apostólica desde la era apostólica con nombres y apellidos hasta el día de hoy. Ahora una iglesia que sale hoy, 2000 siglos después, dice yo soy la iglesia, está construida en el siglo XX, en el piso 25. ¿Y qué hay de ahí al cimiento? Nada. ¿Se puede construir? No. No existe iglesia si no tiene cimiento apostólico. Y la única iglesia que puede demostrar históricamente con nombres, apellidos y fechas que tenemos simiente de los apóstoles es la iglesia católica, apostólica y romana. Hay una comentadora muy famosa en el mundo americano, una que tiene un talk show que se llama Laura Ingraham. No sé si alguno la ha escuchado el show de Laura Ingraham. Es uno de los primeros 3 o 4 talk shows de todos los Estados Unidos. Lo oyen millones de personas. Y ella se convirtió al catolicismo hace 2 años. Hace 2 años se bautizó y entró en la iglesia católica. Y ella contaba, un día en Fox News, ella contaba que los amigos le dijeron, pero con los problemas que hay en la iglesia católica, tú te vas a hacer católica ahora. Y ella dijo que ella le dijo a quien le decía eso, ¿tú crees que la iglesia son 2 curas abusadores? La iglesia es 2000 años de padres apostólicos, de fe, de apóstoles, de santos, de doctrina sólida. ¿Cómo tú vas a pensar que la iglesia son 2 curas que abusaron y salieron en todas las noticias? Y de aquí 2000 años atrás, ¿qué es lo que ha habido? Si no es una solidez espiritual tremenda. Y verdaderamente eso es una de las mujeres principales en este momento más conocidas en el país. Y yo creo que con eso que ella que dijo reflejó la apostolicidad de la iglesia. La apostolicidad es la 4ª y última propiedad que mienta el credo de Nicea y que nosotros profesamos, nosotros creemos. O sea, si tú eres católico, tú tienes que creer lo que dice el credo. Si tú no crees algo que dice el credo, averigua que tú eres, pero católico no eres. Aquí no es católico a mi manera. Ser católico a mi manera es una manera de no ser católico en absoluto. Así que, por eso, antes del ofertorio se proclama el credo. ¿Por qué se proclama el credo antes del ofertorio? Porque el que va a estar de ahí en adelante tiene que creer lo que dice el credo. Tú proclamas con tu voz el credo. Si tú proclamas el credo y después comulgas y no crees lo que dice el credo, tú eres reo de apostasía. Antiguamente, en la iglesia primitiva, antes del credo, después de la predicación del evangelio, todos los catecúmenos, los que se estaban preparando y no estaban bautizados, tenían que abandonar la iglesia. Y solamente en algunos lugares, en otros lugares ya son de un mundo antisal y budistas hoy en misa. Por eso que si tú ves todas las iglesias antiguas, todas tienen un paraván. Porque es el misterio de Cristo que solamente puede ser contemplado por aquel que profesa la misma fe. Todavía en nuestra iglesia bizantina católica hay una oración ante la comunión que dice, porque no delataré estos misterios a los infieles, ni te traicionaré como Judas. Es el misterio de Dios, es lo que yo he dicho hasta ahora, que yo creo que el gran relajo que se ha formado en los últimos 40 años de la iglesia es que hemos desnudado a Dios a la vista de las naciones. Y cuando uno ve a una persona desnuda, pues la gente se ríe porque es cómico. Dios es misterio. Cuando Dios deja de ser misterio, ya no es Dios. Y es cuando entra la falta de respeto, como ha entrado en muchas de nuestras congregaciones. Por eso decimos el credo, nosotros creemos todo lo que hemos estudiado hasta ahora y creemos que la iglesia
es una, como lo estudiamos, creemos que la iglesia es santa, como lo estudiamos, creemos que la iglesia es católica, como lo estudiamos, y hoy creemos firmemente que la iglesia tiene esta característica. La iglesia es apostólica. Ya desde los primeros siglos, han habido muchos credos en la iglesia. Hay un libro muy bueno que se llama, de Enrique Dessinger, que se llama Magisterio de la Iglesia, que tiene todos los credos. Hubieron casi 40 o 50 credos antes del credo de Nicea. El credo de los apóstoles, que se dice en el Rosario, es uno de la Iglesia de Roma. Ya desde el credo de San Epifanio, en el siglo II, se menciona la apostolicidad de la Iglesia. Dice el teólogo von Balthasar, el teólogo alemán, dice que la apostolicidad es el esqueleto sin el cual el cuerpo del Señor no se puede sostener. Dice que la apostolicidad de la iglesia, ¿qué cosa es el esqueleto? ¿Qué cosa es el esqueleto? Lo que te da sostén al resto del cuerpo. Sin la apostolicidad, sin la raíz apostólica de la iglesia, esta se derrumba, no existe. La apostolicidad de la iglesia, dice el catecismo de la iglesia, hunde sus raíces en su origen divino y se proyecta por todos los siglos. Dice así: desde ahora podemos presentir que la apostolicidad no consiste en una mera estructura externa, es decir, en la identidad de doctrinas o instituciones, sino en que, al igual que la unidad de la iglesia, la apostolicidad tiene por principio interior al Espíritu Santo. Esto es muy interesante, porque muchas veces cuando pensamos en la apostolicidad de la iglesia, pensamos, como yo dije al principio, que venimos ¿de quién? De los apóstoles, que tenemos doctrina apostólica. Y eso está bien, pero dice el catecismo de la iglesia, la apostolicidad de la iglesia no solo es porque venimos de los apóstoles, es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el mismo que descendió el día de Pentecostés sobre los apóstoles y que ha permanecido por estos 2000 años en nuestra iglesia. Porque algunas personas piensan que descubrieron el Espíritu Santo los pentecostales en el siglo XX y no se olvida que Pentecostés ocurrió en esta iglesia. Somos la iglesia que estaba en el aposento alto la mañana santa de Pentecostés. Y yo siempre le he dicho a ustedes, y lo he dicho muchas veces en los estudios que estamos haciendo, la historia de la iglesia es el evangelio del Espíritu Santo. Así como los 4 evangelios es el testimonio de la vida de ¿quién? De Jesús. La historia de la iglesia es el testimonio de la obra del Espíritu Santo. Porque ¿qué día descendió el Espíritu Santo? Pentecostés. Anteriormente no estaba carismáticamente en la iglesia. Si comienza desde Pentecostés y la iglesia comienza en Pentecostés, en nosotros está la historia del evangelio, de la acción del Espíritu Santo actuando en la iglesia. Por eso la apostolicidad de la iglesia es más que la fe de la iglesia, que también lo es, o nuestras raíces apostólicas. Es el Espíritu Santo que ha morado en estos 2000 años en esta iglesia. Hay un teólogo dominico que dice: la apostolicidad es la propiedad merced a la cual se conserva la iglesia a través de los tiempos, la identidad de sus principios, de su unidad tal como la recibió de Cristo en las personas de los apóstoles. Y verdaderamente, cuando yo veo la historia de la iglesia, yo digo, no hay duda que el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando yo veo las cosas que pasan en algunas parroquias, cuando yo veo lo que hacen alguna gente de la iglesia, yo digo, es para que en esta iglesia no hubiera nadie. Yo le decía una vez a una persona, hablando de una congregación, una iglesia X, yo decía, si ese párroco lo ponen de presidente de mi compañía y a la secretaria de la iglesia la ponen de recepcionista, la compañía quiebra a los 3 meses. Sin embargo, esa iglesia está floreciendo. Tú te das cuenta que no es obra de nosotros, es obra del Espíritu Santo. A mí nunca se me olvida cuando el problema del padre Nixon en St. Brendan's, el escándalo que es del padre Nixon, que al día siguiente todos los canales de televisión estaban afuera de St. Brendan's. Y el gran comentario era que lo llena que estaba la iglesia. Ellos pensaban que al domingo siguiente nadie iba a ir a St. Brendan's. Y la iglesia estaba llena. Ellos saben que nuestra fe no está en un sacerdote, no está en un obispo, está en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es el que mueve. Como en las iglesias de ellos, cuando un pastor hace algo, se derrumba la iglesia porque no tiene base apostólica. Tiene solamente la base que fundó él. Si se derrumba él, se cae la base. Nosotros se puede caer el mundo, que nuestra base es apostólica. Y tenemos la promesa, que también está en nuestra iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerán. Por eso mientras más escándalos me comentan, yo digo, más me convenzo que esta es la iglesia de Jesucristo, porque a pesar de tantos escándalos, la iglesia sigue creciendo. Como le dijo esta historia famosa, que el nuncio
en París, en las negociaciones con Napoleón, cuando Napoleón permitió que la iglesia volviera a abrir sus puertas en Francia después de la terrible Revolución Francesa que arrasó con miles de sacerdotes y de religiosos y de laicos, no se ponía de acuerdo, Napoleón no cedía, y Napoleón le dijo Nuncio, dile al Papa que si no está de acuerdo con mis condiciones voy a acabar con la iglesia. Y el cardenal le dijo, no lo intente, majestad, porque nosotros no hemos podido. Así que yo creo que esa es una gran definición, lo que le dijo ese cardenal, que estaba muy claro. Cuando se pregunta en el catecismo de la iglesia, ¿por qué la iglesia es apostólica? Dice, la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Esta respuesta nos lleva al origen de la iglesia. Como dice Cristo, como el Padre me envió, también yo os envío a ustedes. El Señor Dios envió a Jesús. ¿A qué envió Jesús el Señor? A redimirlos, a traernos la buena noticia. Jesús mandó a la iglesia a llevar esa redención y esa buena noticia a toda la creación, a continuar la obra salvífica, porque los protestantes dicen, ya Cristo me salvó. Digo, ok, perfecto, pero si Cristo nos salvó a todo el mundo, ¿por qué hay tanta gente que no cree? Yo quiero que alguien me explique eso. Todos somos redimidos. Sí, entonces somos redimidos porque hay miles y miles de personas aquí mismo en Miami que dicen que no creen ni en su abuela. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la misión de llevarle esa redención de Cristo a esa gente? La iglesia. Y no una iglesia de que yo oro en mi cuarto, porque si tú oras en tu cuarto, ¿cómo tú sabes cuál es la doctrina que Jesús envió? Porque tienes la Biblia. David Koresh tenía la Biblia, la misma que tengo yo en la mano, y voló hueco. El señor ese Doral tiene la misma Biblia que tengo yo en la mano y dice que basándose en la Biblia que eres Jesucristo. Luego, entonces la Biblia sola no da la doctrina apostólica, es la Biblia con la correcta interpretación. ¿Y de dónde sabemos que tenemos la correcta interpretación? Porque tenemos base apostólica. Nuestro edificio no se empezó a construir en el piso 20. Nuestro edificio se empezó a construir encima mismísimo de los simientes. De las simientes. Esa es la gran comisión de Jesús a la iglesia. Vayan por el mundo predicando la buena noticia. El que crea y se bautice se salvará. Es la gran comisión, eso se llama la gran comisión que le da el Señor a la iglesia: bautizar y predicar. Dice San Pablo: ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo. En Efesios 2:20. Se lo repito: ya no sois extraños ni forasteros, sino, fíjate lo que dice, conciudadanos ¿de quién? De los santos. Dice San Pablo que nosotros por el bautismo somos conciudadanos de los santos. Cada uno de ustedes conciudadanos de Santo Domingo de Guzmán, de Santa Teresa, de Jesús, de Sol María, de Jesús crucificado. Nosotros conciudadanos de los santos, dice San Pablo en Efesios con más, dice: ustedes son familiares de Dios. Imagínate tú. No solo nosotros somos conciudadanos con gente como Sol María de Jesús, también somos familiares del Cordero. ¿Por qué somos familiares del Cordero? Porque somos hijos de nuestro Padre Dios y hermanos de Jesucristo, el primogénito de la creación. Dice: edificados sobre cimiento de apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismísimo Cristo. Esa es la dimensión cristológica, la dimensión trinitaria de la iglesia. La dimensión apostólica de la iglesia es porque tiene una dimensión trinitaria. Fue fundada por la voluntad del Padre. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Está fundada por la obra de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo. La función de la iglesia apostólica es el sacramento de salvación. Sacramento, ¿se acuerdan lo que es? Un signo visible de algo que no se ve. Un sacramento es un signo visible de algo que no se ve. Por eso la iglesia es el signo visible de la salvación que es invisible. Cuando nosotros predicamos y una persona se convierte, somos ¿qué cosa? Sacramento visible de ¿qué? De la salvación. Porque esa persona entra a la salvación a través de la predicación que tú das, pero que has recibido de la iglesia, que tiene base apostólica.
los padres de los primeros siglos ya dan, como les dije, ya dan en el primer credo, ya dan conciencia de el núcleo apostólico de la iglesia instituido por Jesús. Así lo dice el gran San Ireneo de León, cuando San Ireneo de León en el siglo II le dice un pagano, le dice, ¿cómo tú sabes que lo que tú predicas lo dijo Cristo? Y es una pregunta lógica. Si San Ireneo pregunta en el año 202, predica en el año 202, en aquella época que no había televisión, que no había internet, que no habían libros, que eran muy pocos los libros que habían, este pagano le dijo, bueno, ¿cómo tú sabes lo que tú me estás diciendo? Verdaderamente es lo que dijo Cristo Jesús. Y San Ireneo le dijo, porque en Roma hay una lista de 12 o 13 obispos que vienen desde Pedro hasta el obispo de hoy. Y Pedro escuchó lo que dijo Cristo, se lo fueron pasando de uno en uno. Esa es la continuidad apostólica de nuestra iglesia. San Clemente Romano, ¿quién es San Clemente Romano? San Clemente Romano es un padre de la iglesia. San Clemente Romano es el tercer obispo de Roma. El tercer obispo de Roma. San Clemente Romano decía, los apóstoles no predicaron el evangelio de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo fue el que los envió de parte de Dios. En resumen, Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Decía San Clemente Romano. San Ireneo de León, como les dije ahorita, en el siglo II, decía, para todos aquellos que quieran ver la verdad, la tradición de los apóstoles ha sido manifestada al universo en toda la iglesia, y podemos enumerar a aquellos que han sido constituidos obispos y sucesores de los apóstoles hasta nosotros. Después más adelante decía, pero me basta con decirte la sucesión del obispo de Roma. Tertuliano, otro padre de la iglesia. Por eso es importante conocer los padres de la iglesia. Y por eso yo les insisto, hay que conocer los padres de la iglesia. Porque ahora cuando me dice algún protestón, me dice lo mismo que le dijeron a San Ireneo. ¿Qué le dijeron a San Ireneo? ¿Cómo tú sabes lo que tú dices? Es lo que dijo Cristo. Ahora, si un protestante me pregunta a mí, ¿cómo tú sabes que lo que tú estás diciendo es lo de la iglesia? ¿Qué es lo que tú tienes que decirle? Lee los padres de la iglesia del siglo I y II. Cuando tú lees los padres de la iglesia del siglo I y del siglo II, a 60 años de la ascensión de Jesús, te das cuenta que lo que esa gente hablaba es lenguaje católico, apostólico y romano. Hablan de la Eucaristía, hablan del cuerpo y la sangre de Cristo, hablan de los obispos, de los presbíteros, de los diáconos, de la maternidad de María. Doctrina, la misma doctrina de hoy. San Justino Mártir en el año 150 narra la Eucaristía tal como la celebramos hoy. Por eso dice Tertuliano en un texto donde señala los elementos claves de la apostolicidad de la iglesia, decía, todas estas iglesias tan numerosas y grandes no son otra cosa que la única iglesia primitiva fundada por los apóstoles, de la cual todas derivan, siendo así todas primitivas y todas apostólicas, en cuanto todas son aquella única iglesia. Si es así, es lógico que toda doctrina en sintonía con aquellas iglesias, matices y orígenes de la fe, debe ser considerada verdadera por conservar sin duda lo que las iglesias recibieron de los apóstoles, esto de Cristo y Cristo de Dios. Que decía Tertuliano, que no es santo, en el siglo IV, le decía a los paganos, todas esas iglesias ya había pues estaba firmada la paz. Todas esas iglesias que ustedes ven, le decían los paganos, no son una iglesia en cada esquina, decían en Roma. Todas esas iglesias que ustedes ven, grandes iglesias que ustedes ven, que se han levantado, todas están unidas bajo una base apostólica. Que esta iglesia ha recibido la enseñanza de los apóstoles la recibieron de Cristo y Cristo la recibió de Dios. 3 aspectos de la apostolicidad de la iglesia. Primero, la iglesia apostólica, dice el catecismo, pues fue y permanece edificada sobre los testigos que el Señor escogió y envió. En ese sentido, como dice el apóstol de la gente, Pablo, la iglesia está edificada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. O sea, el primer aspecto de la apostolicidad, ¿por qué somos apostólicos? Porque nuestra iglesia está enraizada ¿en quién? En los mismísimos apóstoles. Hay una continuidad de todos nuestros obispos, como lo explicamos cuando estudiamos que la iglesia es católica, hay una continuidad lineal desde los apóstoles hacia absolutamente todos de nuestros obispos, cimentada sobre el cimiento de apóstoles, profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. En segundo lugar,
¿Por qué la iglesia es apostólica? Porque la iglesia guarda y transmite con la asistencia del Espíritu Santo las enseñanzas de los apóstoles. Por eso es apostólica. Primero, porque estamos constituidos sobre los mismos apóstoles. Segundo, porque transmitimos la doctrina de los apóstoles. Dice, por eso Cristo Señor mandó a los apóstoles que el evangelio lo predicaran a todos los hombres como fuente de toda verdad salvadora y de ordenación de las costumbres. Esto lo realizaron fielmente tanto los apóstoles, que en la predicación oral transmitieron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido por la palabra. Mas, para que el evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, dejándoles su encargo en el magisterio. O sea, en primer lugar, porque estamos exactamente construidos sobre los mismísimos apóstoles. Segundo, porque conservamos la enseñanza íntegra de los apóstoles. Y eso, hermano, hoy en la época de la informática, de internet, es fácilmente comprobable. Yo les dije a ustedes cómo yo tengo el libro de los testigos de Jehová, el arpa de Dios, y permita que Dios sea veraz de a principios del siglo XX, que dicen la mitad de las cosas, todo lo contrario de lo que ellos dicen hoy. Fácilmente yo le saco el libro publicado por ellos mismos y le enseño con el libro de ellos de unos años atrás que la doctrina hoy de ellos no es la doctrina de ellos de hace 70, 80 años. Los mormones, como les expliqué la semana pasada, han variado de doctrina como los camaleones. Continuamente varían de doctrina. Nosotros podemos, a través de los concilios, podemos probar que la fe que predicamos hoy del concilio de Nicea es la misma que ha conservado la iglesia por los últimos 2000 años. No ha habido cambio absoluto en nuestra fe. No ha habido ni un solo cambio. Ha habido cambios litúrgicos, ha habido cambios de costumbre, pero no cambios de la fe apostólica de la iglesia. Y porque hemos transmitido fielmente la fe de los apóstoles, primero que nada, porque tenemos la palabra de Dios. Pero segundo, por algo mucho más importante, porque ya les demostré que la palabra de Dios sola no se explica. Porque tenemos el magisterio de la iglesia. ¿Qué cosa es el magisterio de la iglesia? El magisterio de la iglesia es la iglesia explicándonos la doctrina bíblica tal como la dejaron ¿quiénes? ¿Cuál es la última expresión del magisterio de la iglesia? El catecismo y la encíclica de los papas. Esta es la última expresión de él. Y yo quiero que ustedes vean cómo está mi catecismo de la iglesia. ¿Tú sabes por qué mi catecismo de la iglesia está así? Y este ya es el segundo que me llevo. ¿Por qué lo uso? Muchos de ustedes no tienen catecismo. Por eso andan perdidos como el hijo de Limber, que más nunca apareció. La iglesia tenemos todo masticado y escrito. El 90% de las preguntas que me hacen a mí en EWTN todos los días está respondida en el catecismo de la iglesia. Lo que sencillamente no nos da la gana de estudiar nuestra fe. Y después viene cualquier zángano, nos dice que la iglesia de él tiene la verdad y para allá no, nos vamos todos a diezmar alegremente cuando en la iglesia dábamos $1. Tenemos la iglesia apostólica primero porque tiene base, todo esto que estoy diciendo, demostrado por la enciclopedia británica y por cualquier libro científico. Porque yo no sé quién me dijo todavía que los testigos de Jehová venían del siglo I. Yo les dije, ay, qué bueno, dime el nombre y apellido de un anciano de los testigos de Jehová en el siglo V. Yo te puedo decir más de 100 obispos en el siglo V, con nombres, apellidos y fecha. Y probado en la enciclopedia británica. No me supo decir ni siquiera uno de hace 20 años. La iglesia es apostólica porque se ha transmitido la doctrina de los... ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Aquellos que recibieron los apóstoles de Cristo. Mira si es interesante. Yo le decía el otro día a un protestante que me escribía de EWTN, que me decía que si María es tan importante, ¿por qué María no estaba más explicada en la Biblia? Tiene cierta lógica lo que dice, aunque estamos estudiando en Santa Cecilia en el cenáculo los últimos jueves, María en las Escrituras. Y ya vimos el otro día que María está ampliamente reflejada en la Escritura. Me dijo un señor, wow, en esta noche yo no sabía que María estaba tan reflejada en las Escrituras. Digo, no, nada más que estamos en Génesis. Todavía hemos llegado a la parte más interesante. Pero yo decía a esta persona, ok, tú dices que María no es importante porque no está ¿dónde? Tan ampliamente ¿dónde? La Biblia. Digo, entonces el Evangelio no es importante. Y me dice, ¿por qué? Digo, dime un pasaje donde Cristo manda a escribir un libro. ¿Existe?
No. María no está en las Escrituras, según su pensamiento, María no es importante. Cristo nos mandó a escribir la Biblia, el Nuevo Testamento, entonces la Biblia no es importante. Ah, si la Biblia es importante, también María es. Ahí es donde la gente no entiende. Cristo jamás dio instrucciones de escribir absolutamente nada. Cristo solamente predicó y dijo, lleven esta buena nueva. La Biblia, el Nuevo Testamento no es orden de Cristo. El Nuevo Testamento es producto de la iglesia. Es lo que la gente no acaba de entender. No la palabra que está escrita. La palabra que está escrita es la palabra de Cristo. Estoy hablando de ¿qué? Del libro. Cristo no mandó a escribir nada. Nosotros no somos pueblo del libro. Somos pueblo de ¿qué? De la palabra. No mandó a escribir nada. Cristo mandó. La iglesia se dio cuenta que para mantener las enseñanzas de Cristo había que ponerlas por escrito. Pero fue un intento ¿de quién? De la iglesia. Es más, que dice Juan, si se escribiera todo lo que Cristo dijo, no alcanzara todos los libros del mundo. El último versículo del Evangelio de San Juan. O sea que todo lo que Cristo dijo no está escrito aquí. Después la iglesia en el siglo IV, en el 397, se reúne. Y la iglesia se reúne y decide qué libros van a formar lo que hoy es el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. La iglesia católica, apostólica y romana con un papa en Roma. Entonces, si la iglesia es tan mala y se corrompió después de Constantino, a lo mejor estos 27 libros están malos. Y todo lo que predican los pentecostales está equivocado. ¿Qué clase de problemas se les acaba el diezmo? Porque el concilio de Cartago fue después de la muerte de Constantino. Si como ellos dicen, la iglesia se corrompió cuando Constantino, entonces lo más seguro que estos 27 libros que tengo aquí estén totalmente falsos y son los 27 mismos que tienen ellos. Así que tenemos un tremendo lío. O aceptas la iglesia y si negas la iglesia estás negando ¿qué cosa? Los 27 libros del Nuevo Testamento. Y la iglesia que formó el Nuevo Testamento es la iglesia que en los concilios interpreta el Nuevo Testamento y la iglesia que custodia el Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Porque cuando me dicen, también a veces parece que la Biblia la escribieron los pentecostales. Y yo le pregunto, 16 siglos antes que Lutero apareciera, en el siglo XVI, ¿qué iglesia había únicamente? ¿Y de quién recibieron ellos este libro? De la iglesia católica. Y a los que dicen que la iglesia no estudiaba la Biblia, solamente le pregunto, ¿qué hacía Lutero cuando era cura? Profesor de Sagrada Escritura. Punto. Ahí no hay más nada que hablar. No tienen argumento ninguno. Tenemos el magisterio de la tercer lugar. Porque la iglesia sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles, en la persona de aquellos que lo suceden en su ministerio hasta la venida del Señor. Si hacemos apostólico primero, porque estamos sobre base apostólica. Segundo, porque transmitimos la doctrina. Y tercero, porque esta doctrina es enseñada y santificada por los mismísimos apóstoles. ¿Por boca de quién? De los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son? Los obispos. Los obispos. ¿Se acuerdan cuando les expliqué que todo obispo recibe la estirpe apostólica el día que se ordena? Y ustedes lo pueden hacer en la computadora, ustedes pueden sacar la estirpe apostólica de cualquier obispo en su computadora con un poco de paciencia. Todo obispo está conectado con los mismísimos apóstoles. Y esos obispos son los que tienen, esa es la principal función de los obispos. La principal función de los obispos no es administrar ni recoger dinero. La primera función de los obispos es enseñar. Esa es la función del obispo, lo dice el Concilio Vaticano, lo dice la Constitución del clero. La función primera del obispo es enseñar. Voy a decir como dice Daisy Naranjo, hello. Por eso les expliqué el otro día que es una catedral. ¿Qué cosa es una catedral? ¿Por qué una iglesia se llama catedral? ¿Por qué una iglesia se llama catedral? ¿Se recuerdan? Porque en ella está la cátedra del obispo. Ahora, cualquier iglesia puede ser catedral. Mañana San Juan aquí en Hialeah o San Benito puede ser catedral. ¿Qué es lo único que San Benito tiene que hacer para convertirse en catedral? Que el obispo coja su silla de Santa María y la ponga ¿dónde? Si el obispo pone su silla en San Benito ¿qué cosa es? Catedral. Porque la catedral no se hace, la catedral es una iglesia donde el obispo... Santa María, aquí en Liberty City, Santa María era una parroquia. Cuando hicieron Miami, diócesis se pensó poner la catedral en Corpus Christi o en Santa María. Terminó ganando
Santa María. Era una iglesia parroquial como cualquiera. El obispo puso en ella su cátedra. Y a partir de ese momento se convirtió en ¿qué? La primera de las iglesias. ¿Por qué? ¿Cuál es la cátedra del obispo? La silla. ¿Y por qué la silla es la cátedra del obispo? La cátedra viene como la cátedra de matemática, la cátedra de física, porque desde esa silla el obispo enseña. Entonces ustedes se fijan que el obispo siempre predica y el papa que es obispo predica sentado. Porque esa es la forma en que antiguamente se enseñaba. Y si ustedes van a San Pedro, en Roma, o ven por televisión la Basílica de San Pedro, si ustedes se fijan en el altar de atrás, no en el altar de la confesión de Pedro, no el altar que tiene el techito con las 4 columnas, el altar del fondo donde está el rosetón con el Espíritu Santo. Si ustedes se fijan en el rosetón del Espíritu Santo, si bajan la vista un poquito van a ver que hay una silla de bronce grandísima, sostenida por 4 padres de la iglesia. 2 padres son de la iglesia latina, San Agustín y San Ambrosio, y 2 padres son de la iglesia oriental, San Basilio y San Juan Crisóstomo. O sea, son las 2 iglesias aguantando esa silla. Pero ¿qué hay adentro de esa silla? Está la silla de madera donde Pedro se sentaba a enseñar a la iglesia de Roma. Está dentro de esa silla que está en lo alto de la basílica. Dentro de esa silla de bronce, adentro está que hay una réplica en el museo de la silla de madera donde Pedro enseñaba. O sea, nosotros tenemos en la iglesia central de nuestra iglesia, en la basílica, la silla desde donde Pedro enseñaba. Por eso, y hoy esa función la tiene ¿quién? Los obispos. Y por supuesto, el que custodia la fe de la iglesia es el obispo sucesor de San Pedro, el obispo de la ciudad de Roma. La iglesia es también, si es apostólica, tiene una función. ¿Cuál es la función? Si la iglesia es apostólica, ¿cuál es la función principal de la iglesia? ¿Cuál ustedes creen que sea? El apostolado, a quien lo dijo por ahí. Si la iglesia es apostólica, la función principal de la iglesia es el apostolado, que después del concilio al apostolado se le llama evangelización. Pero a mí me gusta mucho la palabra apostolado, porque el apostolado habla de nuestros orígenes. Apóstol quiere decir enviado, en griego. Apóstolos quiere decir enviado. ¿Se recuerdan cómo yo le dije que la iglesia oriental le dice a María Magdalena? La apóstola de los apóstoles. O sea, la enviada a los apóstoles a anunciar la resurrección. O sea, cuando ustedes van y le llegan la buena noticia a otra persona, ustedes son apóstoles. Y la función principal de la iglesia es el apostolado, el llevar la buena nueva. Lo dijo Pablo VI, cuya muerte conmemoramos mañana. Yo le pido una oración por Pablo VI, porque si ha habido un papa que ha sufrido, ha sido Pablo VI. Pablo VI, en el medio de los discursos en San Pedro, empezaba a llorar, porque él le tocó vivir después del concilio el derrumbamiento de las iglesias, salida de miles de sacerdotes, vaciado de los seminarios, de los monasterios. Parecía que la iglesia llegó a decir: abrimos las puertas para que entrara la luz, y se ha metido el azufre del infierno. Un papa que sufrió horriblemente. Le tocó vivir después de las persecuciones, fue uno de los papas que más le ha tocado vivir una de las épocas más horribles de la iglesia. Pablo VI murió en el 70 y pico, como 76, 77, 78. Murió Pablo VI. Pablo VI decía: una iglesia que no evangeliza es una iglesia que está muerta. Punto. Y eso se lo aplica a ustedes en un grupo que no evangeliza, un grupo que está muerto. Yo se lo he dicho una pila de veces. Si ustedes llevan aquí molestándome y fastidiándome 15 años y no han sido capaces de traer una sola persona nueva, hermano, ate budista o maometano, y no me molesten ni me ocupen más los asientos, y ahora que están cómodos menos. Fíjate que no te estoy diciendo ni en un mes ni 2 meses. Si tú revisas tu vida hoy, si tú en 10 años no has podido llevarle a Cristo a nadie, más vale que revises tu vida, porque al cielo tú no vas. Porque nosotros somos apóstoles. ¿Que me van a criticar? ¿Qué tú crees que le hicieron a los apóstoles? Que te van a hacer daño. A San Judas lo mataron a palo. Por eso que tiene el palo ese en la mano, San Judas apóstol. A Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron, a San Bartolomé lo despellejaron, a San Andrés lo crucificaron en forma de cruz. El único apóstol que no murió violentamente fue San Juan, que fue el único que no negó a Cristo. Mira tú qué
Todos los que negaron a Cristo por miedo a la muerte murieron violentamente. Así que cada cual saque su propia conclusión. Así que si tú en 10 años no has podido convertir a nadie a Cristo, es hora que le eches el ojo a alguien y te ponga los patines. Porque el día que llegues delante de Cristo, si yo me digo, ¿a cuántos has traído el reino? Tú sabes que tú dices como el del talento. Ay, porque a mí me dieron un talento, como sé que tú eres un señor celoso, lo guardé para que no me lo robaran. ¿Qué hizo? Se lo quitaron. El Señor bendice a los que se arriesgan. Y siempre yo les digo, hablando de la apostolicidad, siempre digo a ustedes, la forma de pescar. Cristo sabe, porque Cristo llamó a quienes, a pescadores, fue lo primero. Cristo sabía que los pescadores sabían cómo meter gente en un jamo. Y nos mandó no a ser sembradores, nos mandó a hacer ¿qué? Pescadores. ¿De qué? Por eso yo siempre le digo, hace tiempo que no lo digo a las personas, si tú vas a pescar a alguien para Cristo, tienes que usar los mismos que usas para pescar. ¿Alguien aquí ha pescado alguna vez? Bueno, imagínate tú, cuando tú vas a pescar, que tú pones en la punta del anzuelo, lo que te gusta a ti o lo que le gusta al pescado. Ahora imagínate tú que tú vas a pescar y pones un pedazo de vaca frita o un tostón en un... porque a ti te gustan los tostones. ¿Ustedes cogen a algo? ¿Cogen ahí un gusano? ¿A ustedes les gustan los gusanos? No, pero ¿a quién le gusta? A pescado. Tienen que empezar por ahí. Oye, ayer me escribió un muchacho, me decía, yo antes era borracho y ahora de vez en cuando yo me reúno con mis ex amigos borrachos, me tomo 1 o 2 cervezas con ellos y ellos me preguntan y yo les hablo de Cristo, estoy haciendo mal. Le digo, mientras no te emborraches, mientras tomes 1 o 2 cervezas, no estás haciendo mal. Y eso eres tú solo que está haciendo. Él está poniendo la carnada que esa gente muerde. Si él llega ahí y dice, ustedes son pecadores, ustedes son unos borrachos, ninguno lo oye. Él va a se toma una cerveza, ellos se dan cuenta que están lo mismo que los demás y coge, aprovecha y les habla de Cristo. Tú cuando vas a batallar a alguien para Cristo, tú tienes que empezar poniendo una carnada que a esa persona le guste. Ni le diga a usted dónde me metí yo una vez para traer una persona a Cristo, mejor que no les diga. Mildred sabe, porque yo le conté a Mildred una vez. Y esa persona fue la primera que formó este grupo, la primera persona que yo traje con quien yo le empecé a explicar la palabra de Dios. Pero yo dije, si yo tengo que ir con este lugar, yo voy con él a ver si lo puedo traer para acá. Claro, yo fui porque yo sabía que para mí ese lugar no tenía ningún problema. Si yo soy adicto, no puedo meterme en un lugar que haya cocaína. Uno tiene con eso usar el de sentido común. Pero tú tienes que primero tienes que decir, yo voy a pescar. Tienes que buscar una persona. Después tienes que darle a esa persona algo que esa persona le guste. Entonces cuando el pez empieza a morder todas las carnadas, si las alas, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Eso que hace con una persona. Tú no puedes llegar, convírtete a Cristo porque eres un pecador, porque eres un infame. Mas nunca pescas a esa gente. Tienes que cogerlo y tampoco puedes caer arriba. Ven a la iglesia, ven a misa, confiésate, reza el rosario de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Reza. No puede, tienes que darle ¿qué cosa? Yo siempre digo a las personas, no traigas a nadie a misa hasta que esa persona no cree en Jesucristo. Porque si no le estás haciendo perder el tiempo a la persona y a la iglesia. Si no viene gente a cumplir, y ya tenemos suficiente gente que cumplan. Entonces cuando tú le das cordero, entonces ¿qué hace el pescado? Sigue comiendo. Entonces cuando está comiendo, ¿qué tú empiezas a hacer? Empiezas a jalar, y cuando tienes sequito le das el palo y lo subes en el bote. Eso es lo que tienen que... Después que comió, le invitas a un retiro del Espíritu Santo, que reciba la efusión del Espíritu Santo, que se riega por el piso, y ahí se acabó el asunto. Se lo estoy diciendo un juego, pero eso es así. Esa es la táctica que yo he usado con muchísimas personas. Mira, ¿a cuánta gente yo lo he dejado ir? Y al cabo del tiempo, vuelven. Porque les llama la atención que no les caí detrás. Tenemos, hermano, aunque yo se lo digo de una forma más o menos poco ortodoxa, esa es la actividad del cuerpo místico que es la iglesia, el apostolado, que la iglesia ejercita en diferentes formas. Toda la iglesia, pero yo me pongo muy disgustado cuando las personas me escriben criticando a otro movimiento de la iglesia. La iglesia es grande y en la iglesia todos cabemos. La Legión de María tiene una función, los cursillos tienen una función, Emaús tiene una función, la renovación carismática tiene una función, el Opus Dei tiene una función,
Juan 23, todos tenemos una función. Si a ti no te gustan los carismáticos, bueno, tú eres de la Legión de María. No te gusta el rosario, te gusta las cosas del Espíritu Santo, eres carismático, te gusta el Opus Dei o te gusta el camino neocatecumenal. Pero el camino neocatecumenal, todos formamos el cuerpo místico de Cristo y cada cual tiene la obligación de hacer, ¿qué cosa? Apóstoles. Ahora, lo que tú no puedes criticar a otro ministerio de la iglesia. Ese ministerio, todos los ministerios de la iglesia, sea de la forma que sea, tienen un solo motivo. ¿Cuál es el motivo que tienen? Predicar el evangelio dentro del carisma que el Señor les ha dado. Y todos formamos el cuerpo de Dios. Por eso, dice el Catecismo de la Iglesia, y en estos tiempos, más que nunca, es esencial que tomamos conciencia todos los fieles que la evangelización no es de curas ni de monjas ni de misioneros que se van al África. También yo saco mucha experiencia de la gente que me escribe. Me escribió un muchacho de Guanajuato diciendo que el fin de semana que él sentía un ardor de Dios tan grande, que él está casado y tiene niños, que él quería en las vacaciones irse a un lugar bien remoto a predicar. Pero me ha caído, ¿tú no crees que en Guanajuato hay cantidad de gente que necesita que tú le prediques? Tú tienes un buen matrimonio. ¿Cuántos matrimonios no habrán en Guanajuato que necesitan de un buen matrimonio que les dé consejo? Porque a veces, como dicen, oscuridad en la casa, ¿cómo es? Luz de la calle, oscuridad en la casa. Oh, nos queremos ir a África a predicar. ¿Tú sabes por qué? Porque es más fácil ir 2 semanas a África a predicar y regresarte para acá, olvidarte del asunto, que predicar a la gente que te pueden tocar la puerta de la casa 3 veces a la semana. No tenemos que ir a África a predicar. Aquí en Miami, hermano, ¿cuánta gente necesita en tu trabajo, en tu familia, en el médico, en cualquier lugar recibir una palabra de Dios, recibir un buen escándalo, si acaso? Yo todavía un zafarrancho en el Publix y alquilar balcones por una vieja que estaba en el lugar de al lado hablando que... Dime tú un Publix hablando más de los curas. A ver, a grito que si el cura en mi parroquia daba agua de la pila... Y yo dejé, le dije, cogí mi Biblia y le dije, mire lo que le voy a decir. Usted está hablando de los curas que dan agua de la pila, pero este que está aquí, lo sacaron del campamento cuando vino de Cuba, los curas, y no me preguntaron ni siquiera si yo era católico. Y por ahí lo que le dije, que la vieja terminó yéndose. Aunque crean que no, ese escándalo fue también evangelización, porque alguien diría, pero mire ese loco con la furia que coge la... Pero ¿cuántos católicos oyen decir eso? Hacen así. Y dejan pasar un momento. ¿Estás seguro que esa señora piensa 4 veces antes de volver al Publix y hablar mal de los curas? Y verdad, y eso también, todas son formas, aunque ustedes crean que no, las formas más extrañas que tú prediques el evangelio, esa semilla queda. Y a lo mejor tú nunca en la vida te vas a enterar. A lo mejor tienes la bendición de un día enterarte. Yo a ustedes puedo hacer el cuento de Jicotea. Pero espérate, yo tengo una duda. Tú eres de Jicotea de Camagüey. Porque hay otro, de Ciego de Ávila, porque me dijeron que había otra Jicotea. Y yo tenía esperanza que tú fueras de la otra. Pero tú eres de la Jicotea esa. Bueno, porque eso me pasa por bocón. Yo hice este cuento y resulta que la doña es un pueblo que no vive nadie y ella es de ahí. Vaya, las cosas que me pasan a mí. Porque esto me pasó a mí en un pueblo que se llama Jicotea. Se pueden imaginar un pueblo que se llame Jicotea. Jicotea es una tortuga. Nosotros decimos jicotea. Ahí tenemos una jicoteense. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Jicotecana. Ahora es habanera, ya no es de jicotea. Ya no es de jicotea. Sí, es verdad, es verdad. Te casaste como camagüeyano y te fuiste a vivir a Jicotea. A Jicotea. Tú eres jicoteense, olvídate. Pues resulta que cuando yo estaba en Cuba cortando, yo ya no sé cuánto hace tiempo, pero hay gente nueva, pero eso es un ejemplo que ustedes ven, que estaba en Cuba cortando caña con la universidad que nos obligaban a ir a cortar caña 6 meses, desde enero hasta junio, en condiciones infrahumanas. Porque yo se cuento que la educación es gratis, mentira, muy fuerte que la tuve que pagar yo y mucha angustia que me costó. 6 meses cortando caña en un lugar recóndito, casi sin comer, bañándonos en un charco donde bañaban a los burros, después sacaban el agua para tomar nosotros. Y nosotros nos escapábamos para ir a la iglesia. ¿De dónde? No de Ciego de Ávila, que era una ciudad más grande, pero resulta que nos escapábamos, todo una odisea porque no podíamos salir. Una odisea que para qué les cuento de cómo teníamos que inventar para escaparnos, para arrastrarnos por abajo de las letrinas para salir
A mí, si un día el párroco de Ciego de Ávila nos pidió que por qué nosotros no íbamos a dar un retiro a Jicotea, que estaba cerca del campamento de nosotros. Y nosotros nos escapamos del campamento por la noche, tuvimos que quitarnos la ropa, tirarla para un matorral, para si nos preguntaban qué estábamos haciendo, decir que íbamos a hacer caca a los matorrales. Todo eso tuvimos que pensar por si nos agarraban, porque éramos muchachos de 17 y 18 años, y nos podían meter un castigo tremendo si nos agarraban escapándonos del campamento. Vestirnos coger un cascal, que nadie sabe lo que es un carrito chiquitico que le van dando así, y va por una línea de tren. Llegamos a Jicotea, tumbamos en la única campana que había en el campanario de Jicotea, y no vino nadie. Nadie. Tú no estabas por ahí, Conchita, parece. No vino nadie. Nosotros salimos de Jicotea y afuera de Jicotea hicimos lo que dijo San Pablo, nos sacudimos el polvo de los zapatos, maldijimos Jicotea, que cayera fuego del cielo, porque teníamos que hacer todo el camino de regreso en el cascal, llegar al campamento a las 3 de la mañana para levantarnos a las 5 a cortar caña de nuevo, y no había ido nadie. Perdimos, y en el camino estamos hablando en el cascar y todo eso, bueno, todas esas cosas que suceden. Pasó el tiempo y yo estaba en el Cobre en una reunión del apostolado seglar, y viene este muchacho y me dice, ¿cómo está? Como yo siempre toda la vida he sido despistado, yo no tenía la menor idea de quién, y yo siempre le digo a la gente que ¿cómo están por allá? A ver si me dicen algo que yo pueda. Y me dice, chico, Jicotea está más bien. Entonces, ¿de dónde tú eres? Dice, de Jicotea. Digo, mira, no me hables a mí de Jicotea. Y le hice toda la historia que les hice a ustedes. Y me dice, ¿tú no te acuerdas de mí, verdad? Le digo, bueno, no, ya sé que eres de... Yo fui una vez a Jicotea, como te conté. Dice, no, yo venía en el cascal que ustedes venían. Yo era un becario, iba para La Habana a estudiar. Y los oí a ustedes, yo no me acordaba de eso, ustedes les dije que qué hacían, y ustedes me dijeron que han ido a la iglesia, y yo me asombré de que jóvenes fueran a la iglesia. Y en La Habana visité la iglesia, empecé a investigar, me convertí, fui a Jicotea, doy catecismo en Jicotea hay una comunidad, yo vengo representando esta asamblea de apostolado seglar a los católicos de Jicotea. Yo pensé, si nosotros no nos enteramos de eso, hasta el día de hoy nosotros estuviéramos seguros que perdimos el tiempo. Y eso me pasó a mí, pero eso le puede pasar a cualquiera de ustedes. Cualquiera de ustedes que dice una palabra un día de consuelo en cualquier lugar, y sabe Dios esa palabra de consuelo, a dónde puede o qué obra puede hacer, y que ustedes nunca se van a enterar, pero que dice San Pedro que el día del juicio esa gente van a dar testimonio delante de Dios de lo que ustedes hicieron. Ese es el apostolado de la iglesia. Concluyendo esta parte que terminamos de la iglesia hoy, y ya comenzamos la última parte del credo, dijimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Dijimos que la iglesia es una, y explicamos ampliamente porque hay un solo Dios, tiene un solo origen. La iglesia, Dios no se puede dividir, Dios no puede tener 1000 opiniones. Dijimos que la iglesia es santa, no porque nosotros somos santos, sino porque el Dios que nos congrega es santo. Dijimos que la iglesia es católica porque en todo el mundo mantenemos una sola fe y una sola liturgia. Hoy dijimos que es apostólica porque tenemos base apostólica. Esas son las bases de las características de la iglesia en la cual nosotros creemos. En la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La gente agrega por ahí romana, pero romana no está en el credo de Nicea. Los títulos de la iglesia es católica, apostólica, iglesia católica y apostólica. ¿Por qué se agrega romana aunque no es un título de la iglesia? Porque en el siglo XI la iglesia católica se dividió en dos: la iglesia ortodoxa y la iglesia de Occidente, la iglesia que se quedó fiel al obispo de Roma. Eso empezó en el siglo VI, siglo V, pero se vino a ser definitivo en el siglo XI. La iglesia se dividió, la iglesia ortodoxa es católica y apostólica igualito que nosotros, tiene la misma fe que tenemos nosotros, tiene los mismos sacramentos que tenemos nosotros, tiene el mismo orden ministerial, obispo, presbítero, diácono que tenemos nosotros, y la sucesión de la iglesia ortodoxa es una sucesión apostólicamente verdadera, tienen verdadera sucesión apostólica tal como lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque verdaderos obispos siguieron ordenando verdaderos obispos. Pues iglesia
igualita exactamente que nosotros. ¿Qué sucedió? Primero en el siglo IV hubo una primera división, por lo que se llamó la división del filioque. ¿Qué es la división del filioque? Déjense les explico, me quedan 5 minutos, si se lo digo rapidito, porque esto es muy importante. El credo de Nicea dice, el credo de Nicea original dice, hablando de creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, no, sin el Hijo, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eso es lo que dice el credo de Nicea original, el que firmó el Papa en Nicea. ¿Qué sucedió? Cuando llegó el credo de Nicea en Europa, estaban las controversias de que alguna gente que decían que Cristo no era Dios. Entonces, no se sabe de qué forma en las iglesias de Europa empezaron a agregar y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo, en el que es el credo que decimos nosotros, que en latín dice Patris Filioque Procedi, que procede del Padre y del Hijo. Los griegos, que son muy meticulosos, se pusieron muy bravos, porque dijeron que eso no es lo que decía el concilio, que el concilio decía que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y eso que parece una tontería fue lo primero que dividió a la iglesia. La iglesia bizantina, católica, apostólica y romana, a la que yo pertenezco, nosotros decimos el credo sin el filioque. Tú vas a misa San Judas decimos que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una. Cuando el Papa recitó el credo con el patriarca ecuménico Bartolomeo el día de San Pedro y San Pablo en Roma, que lo recitó en griego, lo recitó que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo, porque la Iglesia Católica no tiene ningún problema con eso. La adición se hizo para clarificar, porque los herejes decían, si procede del Padre y no procede del Hijo, entonces el Hijo no es Dios. Entonces, ¿qué dicen los ortodoxos? Dicen que eso, decir que procede del Hijo también resta poder a la monarquía de Dios, del poder de Dios Padre, donde procede. También tienen razón, pero tampoco le quita, porque el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿cuántos dioses son? Y lo que procede del Padre, procede del Hijo también. Entonces, ¿tú me entiendes? Un problema de semántica, pero aunque crean que no, eso fue el primer origen de la división. Ya el segundo origen, ya después, ya de eso ya fue un problema político. Un problema político, ¿por qué? Y eso venía desde el siglo IV. Constantino, cuando funda la ciudad de Bizancio, después llamada Constantinopla o llamada Estambul, cuando funda Bizancio, Constantinopla, que es la que se llamaba la Nueva Roma, él fundó la nueva capital del imperio ahí. ¿Qué quería Constantino? Que el Papa se mudara para donde él estaba, para la capital política del imperio romano. ¿Y qué dijo el Papa? No, yo me tengo que quedar en Roma porque Pedro murió en Roma y nunca se fue a vivir. ¿Y qué hizo Constantino? Abandonó a Roma. Roma se desmoronó, Roma se convirtió en una ruina. Esta Roma que conocemos ahora se levantó después del Renacimiento. Hasta el Renacimiento Roma fue verdaderamente una ruina. Las cabras comían por las calles de Roma porque el emperador lo abandonó. Y ahora también yo me pongo a pensar, como los protestantes dicen, Constantino manipulaba a la iglesia. Constantino hacía con la iglesia lo que le daba la gana. Y el Papa era un vividor que vivía de Constantino. Si eso llega a ser cierto y Constantino cambia y le dice, vente conmigo, si el Papa llega a hacer eso que ellos dicen que hubiera hecho el Papa, se hubiera ido con Constantino. Si llega a hacer todo lo que... Sin embargo, el Papa no se fue con Constantino, se quedó en Roma. ¿Qué pasó? Que el patriarca de Constantinopla, al estar pegado al emperador, empezó a tomar auge y autoridad. Y siempre, todos los obispos del mundo, cuando se eligen, se le presenta al Papa la elección y el Papa aprueba. Hasta el día de hoy, cuando el patriarca de nuestra iglesia, Melquita, es elegido cardenal, los obispos melquitas le presentan al Papa la elección y el Papa aprueba o deniega. Eso lo hacían. Y llegó un momento que el Miguel Cerulario, uno de los patriarcas de Constantinopla, no presentó su elección al Papa. Dijo, aquí yo soy patriarca porque me da mi realísima gana. El Papa mandó un nuncio para que hablara con el patriarca y el patriarca no quiso recibir al nuncio. Entonces el nuncio cogió y dejó el decreto de excomunión encima del altar de Santa Sofía. Y de ahí las dos iglesias se excomulgaron hasta en 1960 y pico que se levantaron las excomuniones. Pero a partir de ahí, aunque son católicos y apostólicos, ellos se llamaron ortodoxos. ¿Por qué ortodoxos? Ellos dicen, nosotros decimos el credo tal como salió. Por eso somos los ortodoxos, los que están diciendo las cosas como son. Y la iglesia católica de Occidente se llamó romana. ¿Por qué? Porque nos quedamos bajo la autoridad
del obispo de Roma, sucesor de Pedro. Porque los ortodoxos creen que el Papa es el sucesor de Pedro. Los ortodoxos no tienen ningún problema. Ustedes vieron cuando el Papa fue a Estambul que los ortodoxos le echaban incienso al Papa. Ellos reconocen que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro, pero ellos dicen que eso tiene honor, pero no tiene mando. O sea, que es una persona que de verdad es honorable porque viene del apóstol Pedro, pero que no tiene ningún poder sobre los demás obispos. Es primo inter pares, primero entre los iguales. Entonces las dos iglesias son exactamente iguales, menos que ellos no aceptan la autoridad del obispo de Roma. Ellos se rigen por los patriarcas de las sedes apostólicas patriarcales, aunque mantienen la unidad de esa forma. Eso es lo que se está trabajando. Por eso nos llamamos romanos, para decir nosotros no somos de los que nos fuimos por una disputa, nosotros nos quedamos bajo la autoridad del obispo de Roma. Por eso algunas personas llaman a la iglesia romana. Yo estuve, este fin de semana yo me fui para Key West. También los predicadores cogen vacaciones. Y cuando yo me voy de viaje, yo no voy de vacaciones. Porque yo tengo que aguantar las malas crianzas de los 50 que llevo. Y la tensión de qué me van a hacer o qué me van a decir. Y cuando me voy de retiro, ustedes descansan, pero yo tampoco. Y si me quedo en mi casa, crean o no, termino sentado en la computadora contestando 80, 90 emails. Así que me fui. Mientras más lejos mejor. Y me entré en la iglesia, no sé si ustedes han ido aquí West, la iglesia episcopal que está en la calle Duval Street. Esa iglesia episcopal luce más católica que las iglesias católicas. Desafortunadamente, tiene un altar precioso con el Santísimo en el medio, con la luz prendida, un altar de la Virgen del lado acá con una estatua de la Virgen, el Vía Crucis. Luce más católica que cualquiera católica. Y la misa luce más católica que la misa ortodoxa. Pero ¿qué sucede? Ellos no tienen sucesión apostólica, a pesar que es más católica físicamente. ¿Por qué? Porque Enrique VIII puso de arzobispo de Canterbury, puso de arzobispo a Cranmer, que no estaba ordenado obispo, y él, sin estar ordenado obispo, empezó a ordenar obispo. ¿Tú sabes qué sucede? Hay que se cortó ahí la sucesión. Habían verdaderos obispos ordenados, que ordenaron verdaderos obispos, pero el problema es que con el lío que se formó ya no se sabe quién ordenó a quién y quién no ordenó a nada. Entonces la iglesia dijo, ante esa confusión, la iglesia de Inglaterra no tiene sucesión apostólica, a pesar que es idéntica que la de nosotros. Por eso cuando los pastores episcopales que están viniendo en masa para la iglesia católica regresan, los vuelven a ordenar para ponerlo en el orden apostólico de la iglesia, aunque la iglesia estructuralmente, tú entras a una iglesia episcopal como la de ahí y tú no tienes la menor idea que estás en una iglesia protestante, porque luce cualquier iglesia de aquí de Miami católica luce más protestante que la iglesia San Paul. Esa es la característica de nuestra iglesia del credo. La semana que viene comenzamos la parte del credo, ya terminando el credo, creo contemplado por aquel que profesa la misma fe. Todavía en nuestra iglesia bizantina católica hay una oración ante la comunión que dice: porque no delataré estos misterios a los infieles, ni te traicionaré como Judas. Es el misterio de Dios, es lo que yo he dicho hasta ahora, que yo creo que el gran relajo que se ha formado en los últimos 40 años de la iglesia es que hemos desnudado a Dios a la vista de las naciones. Y cuando uno ve a una persona desnuda, pues la gente se ríe porque es cómico. Dios es misterio. Cuando Dios deja de ser misterio, ya no es Dios. Y es cuando entra la falta de respeto, como ha entrado en muchas de nuestras congregaciones. Por eso decimos el credo, nosotros creemos todo lo que hemos estudiado hasta ahora, y creemos que la iglesia es una, como lo estudiamos, creemos que la iglesia es santa, como lo estudiamos, creemos que la iglesia es católica, como lo estudiamos, y hoy creemos firmemente que la iglesia tiene esta característica. La iglesia es apostólica. Ya desde los primeros siglos, han habido muchos credos en la iglesia. Hay un libro muy bueno que se llama, de Enrique Dessinger, que se llama Magisterio de la Iglesia, que tiene todos los credos. Hubieron casi 40 o 50 credos antes del credo de Nicea. El credo de los apóstoles, que se dice en el Rosario, es uno de la Iglesia de Roma. Ya desde el credo de San Epifanio, en el siglo II, se menciona la apostolicidad de la Iglesia. Dice el teólogo von Balthasar, el teólogo alemán, dice que la apostolicidad es el esqueleto sin el cual el cuerpo del Señor no se puede sostener. Dice que la apostolicidad de la iglesia, ¿qué cosa es el esqueleto? ¿Qué cosa es el esqueleto? Lo que te da sostén al resto del cuerpo. Sin la apostolicidad, sin la raíz apostólica de la iglesia, esta se derrumba, no
existe. La apostolicidad de la iglesia, dice el catecismo de la iglesia, hunde sus raíces en su origen divino y se proyecta por todos los siglos. Dice así: desde ahora podemos presentir que la apostolicidad no consiste en una mera estructura externa, es decir, en la identidad de doctrinas o instituciones, sino en que, al igual que la unidad de la iglesia, la apostolicidad tiene por principio interior al Espíritu Santo. Esto es muy interesante, porque muchas veces cuando pensamos en la apostolicidad de la iglesia, pensamos, como yo dije al principio, que venimos de los... ¿De quién? De los apóstoles, que tenemos doctrina apostólica. Y eso está bien, pero dice el catecismo de la iglesia, la apostolicidad de la iglesia no solo es porque venimos de los apóstoles, es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el mismo que descendió el día de Pentecostés sobre los apóstoles y que ha permanecido por estos 2000 años en nuestra iglesia. Porque algunas personas piensan que descubrieron el Espíritu Santo los pentecostales en el siglo XX y no se olvida que Pentecostés ocurrió en esta iglesia. Somos la iglesia que estaba en el aposento alto la mañana santa de Pentecostés. Y yo siempre le he dicho a ustedes, y le he dicho muchas veces en los estudios que estamos haciendo, la historia de la iglesia es el evangelio del Espíritu Santo. Así como los 4 evangelios es el testimonio de la vida de ¿quién? De Jesús. La historia de la iglesia es el testimonio de la obra del Espíritu Santo. ¿Porque qué día descendió el Espíritu Santo? Pentecostés. Anteriormente no estaba carismáticamente en la iglesia. Si comienza desde Pentecostés y la iglesia comienza en Pentecostés, en nosotros está la historia del evangelio, de la acción del Espíritu Santo actuando en la iglesia. Por eso la apostolicidad de la iglesia es más que la fe de la iglesia, que también lo es, o nuestras raíces apostólicas. Es el Espíritu Santo que ha morado en estos 2000 años en esta iglesia. Hay un teólogo dominico que dice: la apostolicidad es la propiedad merced a la cual se conserva la iglesia a través de los tiempos, la identidad de sus principios, de su unidad tal como la recibió de Cristo en las personas de los apóstoles. Y verdaderamente, cuando yo veo la historia de la iglesia, yo digo, no hay duda que el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando yo veo las cosas que pasan en algunas parroquias, cuando yo veo lo que hacen alguna gente de la iglesia, yo digo, es para que en esta iglesia no hubiera nadie. Yo le decía una vez a una persona, hablando de una congregación, de una iglesia X, yo decía, si ese párroco lo ponen de presidente de mi compañía y a la secretaria de la iglesia la ponen de recepcionista, la compañía... Seguimos con el credo. Estudiamos las características, estamos en la parte del credo de Nicea de la iglesia. Creo en la iglesia que es una santa católica, y hoy estamos en la parte de la iglesia apostólica. La semana pasada vimos la característica de la iglesia que es católica. Hoy vemos la característica de la apostolicidad de la iglesia. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice San Pablo, hablando de la iglesia edificada sobre cimiento de los apóstoles. Efesios 2, 20. Una de las cosas que dice San Pablo de la iglesia es edificada sobre cimiento ¿de quién? De los apóstoles. Se lo voy a repetir para que no se lo... Efesios 2:20, de nuevo les repito, edificada sobre cimiento de los apóstoles. ¿Qué quiere decir cimiento? Base. Cuando uno hace una casa, ¿qué es lo primero que se pone? Los cimientos. Y después, parece una cosa tonta, pero para que vean lo que les voy a explicar. Y después de los cimientos, ¿qué se pone? Las paredes, las columnas, después el techo, el primer piso, ¿no? ¿Es posible poner los cimientos y después construir el piso 12? ¿Ustedes creen que alguien puede decir, pongo el cimiento y vamos a construir el piso 14? ¿Por qué no se puede construir el piso 14 después de los cimientos? No hay base, se cae. ¿Qué es lo que hay entre los cimientos y el piso 14? Nada, ¿por qué digo esto? Por las iglesias que han salido ayer y antier. Nuestra iglesia está cimentada ¿en quiénes? Los apóstoles. Y tenemos una sucesión apostólica desde la era apostólica con nombres y apellidos hasta el día de hoy. Ahora una iglesia que sale hoy, 2000 siglos después, dice, yo soy la iglesia, está construida en el siglo XX, en el piso 25. ¿Y qué hay de ahí al cimiento? Nada. ¿Se puede construir? No, no existe iglesia si no tiene cimiento apostólico. Y la única iglesia que puede demostrar históricamente, con nombres, apellidos y fechas, que tenemos simiente de los apóstoles, es la iglesia católica, apostólica y romana. Hay una comentadora muy famosa en el mundo americano, una que tiene un talk show que se llama Laura Ingraham. No sé si alguno la
ha escuchado el show de Laura Ingraham, es uno de los primeros 3 o 4 talk shows de todos los Estados Unidos, lo oyen millones de personas, y ella se convirtió al catolicismo hace 2 años. Hace 2 años se bautizó y entró en la iglesia católica, y ella contaba un día en Fox News, ella contaba que los amigos le dijeron, pero con los problemas que hay en la iglesia católica, tú te vas a hacer católica ahora. Y ella dijo que ella le dijo a quien le decía eso, ¿tú crees que la iglesia son 2 curas abusadores? La iglesia es 2000 años de padres apostólicos, de fe, de apóstoles, de santos, de doctrina sólida. ¿Cómo tú vas a pensar que la iglesia son 2 curas que abusaron y salieron en todas las noticias? Y de aquí 2000 años atrás, ¿qué es lo que ha habido? Si no es una solidez espiritual tremenda. Y verdaderamente eso es una de las mujeres principales en este momento más conocidas en el país. Y yo creo que con eso que ella que dijo reflejó la apostolicidad de la iglesia. La apostolicidad es la 4ª y última propiedad que mienta el credo de Nicea y que nosotros profesamos, nosotros creemos. O sea, si tú eres católico, tú tienes que creer lo que dice el credo. Si tú no crees algo que dice el credo, averigua que tú eres, pero católico no eres. Aquí no hay católico a mi manera. Ser católico a mi manera es una manera de no ser católico en absoluto. Así que, por eso, antes del ofertorio se proclama el credo. ¿Por qué se proclama el credo antes del ofertorio? Porque el que va a estar de ahí en adelante tiene que creer lo que dice el credo. Tú proclamas con tu voz el credo. Si tú proclamas el credo y después comulgas y no crees lo que dice el credo, tú eres reo de apostasía. Antiguamente, en la iglesia primitiva, antes del credo, después de la predicación del evangelio, todos los catecúmenos, los que se estaban preparando y no estaban bautizados, tenían que abandonar la iglesia. Y solamente en algunos lugares, en otros lugares ya son un mundo antisal y budistas hoy en misa. Por eso que si tú ves todas las iglesias antiguas, todas tienen un paraván. Porque es el misterio de Cristo que solamente puede ser quiebra a los 3 meses. Sin embargo, esa iglesia está floreciendo. Tú te das cuenta que no es obra de nosotros, es obra del Espíritu Santo. A mí nunca se me olvida cuando el problema del padre Nixon en St. Brendan's, el escándalo que es del padre Nixon, que al día siguiente todos los canales de televisión estaban afuera de St. Brendan's. Y el gran comentario era que lo llena que estaba la iglesia. Ellos pensaban que al domingo siguiente nadie iba a ir a St. Brendan's. Y la iglesia estaba llena. Ellos saben que nuestra fe no está en un sacerdote, no está en un obispo, está en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es el que mueve. Como en las iglesias de ellos, cuando un pastor hace algo, se derrumba la iglesia porque no tiene base apostólica. Tiene solamente la base que fundó él. Si se derrumba él, se cae la base. Nosotros se puede caer el mundo que nuestra base es apostólica. Y tenemos la promesa, que también es en nuestra iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerán. Por eso mientras más escándalos me comenta, yo digo, más me convenzo que esta es la iglesia de Jesucristo, porque a pesar de tantos escándalos, la iglesia sigue creciendo. Como le dijo esta historia famosa, que el nuncio en París, en las negociaciones con Napoleón, cuando Napoleón permitió que la iglesia volviera a abrir sus puertas en Francia después de la terrible Revolución Francesa que arrasó con miles de sacerdotes y de religiosos y de laicos, no se ponía de acuerdo, Napoleón no cedía, y Napoleón le dijo al nuncio, dile al Papa que si no está de acuerdo con mis condiciones voy a acabar con la iglesia. Y el cardenal le dijo, no lo intente, majestad, porque nosotros no hemos podido. Así que yo creo que esa es una gran definición, lo que le dijo ese cardenal, que estaba muy claro. Cuando se pregunta en el catecismo de la iglesia, ¿por qué la iglesia es apostólica? Dice, la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Esta respuesta nos lleva al origen de la iglesia. Como dice Cristo, como el Padre me envió, también yo os envío a ustedes. El Señor Dios envió a Jesús. ¿A qué envió Jesús el Señor? A redimirlos, a traernos la buena noticia. Jesús mandó a la iglesia a llevar esa redención y esa buena noticia a toda